Eh, Hola, un saludo a todas y todos. Eh, Estamos en este segundo video de esta pequeña serie que se está realizando como parte de las tutorías realizadas por el Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya para el proceso de admisión en la UNA en diciembre del 2020. Y recordarles que estamos viendo la parte de estadística, tanto para la PA como para la PAN. Entonces, en el primer video exploramos un poco acerca de los conceptos fundamentales, que eran la parte de los tipos de variables y lo que era población y muestra. Y también tuvimos una pequeña introducción y algunos ejemplos de ejercicios utilizando las medidas de tendencia central, como ser la mediana, la moda y la media aritmética o promedio. Entonces, en el video de hoy vamos a realizar algunos otros ejercicios, vamos a resolverlos y los demás van a quedar para que ustedes los puedan hacer en casa. Recordarles también que el link de estas diapositivas que se están presentando van a estar en la descripción del video para que lo puedan descargar y puedan ir trabajando. Ok, entonces veamos qué es lo que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Entonces, la vez pasada vimos dos pequeños ejemplos de cómo se comportaba la media, la mediana y la moda en serie de datos ya dadas. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a resolver algunos otros ejercicios, como les decía, y ejercicios que sacamos nosotros de algunos de los folletos de la prueba, para que más o menos sepan cómo se aplican estos conceptos y cómo hay que utilizarlos. Bueno, este primer ejercicio es un ejercicio explicado, pero me gustaría comentarlo porque tiene algunas cosas bastante interesantes. Entonces, en este primer ejercicio se nos presenta una pequeña tabla donde tenemos en una de las columnas los días de la semana y en la otra tenemos las temperaturas que hubo en cada uno de estos días. Entonces, se nos plantea a nosotros que se nos muestra las temperaturas en grados Fahrenheit durante una semana en una ciudad y nos dan algunos datos. Nos dice que P representa la mediana de las temperaturas, Q representa la temperatura más frecuente y R representa la temperatura promedio. Y nos preguntan cuál de las siguientes opciones presenta el orden correcto de P, Q y R. Y si vemos lo que tenemos abajo son una serie de comparaciones entre los valores dados. Entonces, aquí tenemos varios puntos para ir trabajando. El primer punto va a ser identificar de qué se nos está hablando. A lo que me refiero con esto es identificar quién es P, quién es Q y quién es R. Cuando identifiquemos eso, nuestra segunda chamba va a ser sacar los valores de esto, sacar los valores para cada una de estas medidas. Y lo tercero es analizar las comparaciones que se tengan y ver cuál de las opciones que se nos presentan abajo es la correcta. Entonces, vamos haciéndolo. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño cuadro de texto. Y vamos a ver, me dice que P es la mediana, entonces lo podemos hacer directamente. P igual a la mediana. Me dice que Q representa la temperatura más frecuente. Como me dice que Q es la temperatura más frecuente, o sea, la que más se repite. Por tanto, si nos acordamos de los conceptos platicados en el concepto anterior, si no, aquí les voy a poner el enlace para el primer video y lo puedan retomar. La temperatura más frecuente o el valor que más se repite en una serie de datos, nosotros lo vamos a conocer como como moda. Entonces Q es la moda. Vamos a poner todo minúsculo. Q es la moda. Y vamos a tener que R es la temperatura promedio. Bueno, promedio. Recuerden que el promedio también se le puede conocer como moda. El promedio se le puede conocer como media aritmética también. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, para identificar los valores de cada una de estas medidas, vamos a ordenar primero nuestra serie de datos como comentábamos el otro día. Entonces, si ordenamos nuestra serie de datos de menor a mayor, vamos a tener 66, 69, 70, 75, 77, 78 y 78. 3, 6, 7 datos. ¿Estamos bien? Entonces vamos a ir identificando los valores que tenemos. Primero vamos a sacar quién es la mediana. Si identificamos, ya tenemos nuestra serie ordenada.
y el valor que queda en medio es este. Es el número 75. Ok. Entonces venimos y lo colocamos aquí. Mediana igual 75. Ahora procedemos a calcular la moda. La moda, si nos fijamos que es el valor que más se repite, 78. Bueno, para el promedio tenemos dos cosas, dos formas de hacerlo, o dos formas que pudiéramos intuir el promedio para este ejercicio. La primera, vamos a sacar directamente el promedio utilizando la fórmula que ya conocemos, sumando todos estos números y dividiéndolo entre 7. Entonces nos quedaría, tendríamos lo siguiente. Podríamos tener 66 más 69 más 70 más 75 más 77 más 78 más 78. Todo esto dividido entre 7, que es la cantidad de días de la semana. Entonces, si sumamos esto, nos quedaría 66 más 69, 75, 77 más 78 más 78. Tendríamos como 513 aquí, como suma, entre 7. Y esto es igual a 73.28. Esta es la forma convencional de sacar el promedio. Una nota bien importante a mencionar es que recuerden en la prueba, en la PA, ni en la PA, ni en la PAM, ni en la PCCNS, que es la prueba natural, no se permite utilizar calculadora. Todos los cálculos son a mano o mentales. Entonces, ya vamos a platicar otra forma de intuir cuál sería el valor del promedio. Vamos a ver. Pero ahorita tomemos el valor tal y como lo sacamos, para no complicar. Entonces el valor del promedio es 73.28. Entonces lo que nos queda ahora es analizar las opciones que se nos presentan para ver cuál es la opción válida. De entrada podemos descartar la opción número E, porque si vemos la opción E me dice que P es igual a Q igual a R, y si vemos los tres valores son distintos. Entonces esta opción es descartada. Este de descartar opciones que de entrada veamos que son incorrectas es una buena estrategia porque así nos ahorramos tiempo en nuestros ejercicios y así nos concentramos solo en opciones que tenemos dudas, no sabemos si realmente es la correcta o la incorrecta. Entonces esta opción que nos decía que todas son iguales la descartamos porque vemos que no son iguales. Entonces podemos revisar las demás opciones. Opción D me dice que P, acordémonos de los signos también, lo voy a poner por aquí, de esas representaciones. Esto significa menor que y este es el mayor que. Aunque aquí solo se utiliza el menor, pero importante conocerlo. Menor que y mayor que. Entonces, vemos la opción D, me dice que P es menor que Q. P vale 75 y Q vale 78. P es menor que Q, sí es cierto, pero Q es menor que R. Q vale 78 y R vale 73. Entonces, no es cierto que Q es menor que R. Entonces, esta opción es incorrecta también. Opción C me dice que P es menor que R en la primera parte. P vale 75 y R vale 73. ¿Es cierto que P es menor que R? No. Entonces, descartada. Opción B. Q es menor que P. R es menor que Q. R vale 73 y Q vale 78. Es cierto. R es menor que Q. R es menor que Q. Eso es correcto. Pero Q es menor que P. Bueno, si nos fijamos, Q vale 78 y P vale 75. Entonces, no es cierto que Q es menor que P. Entonces, esta opción también es incorrecta. Solo nos queda una opción. Entonces, la verificamos. R es menor que P. R vale 73. P vale 75. Eso es cierto. R es menor que P. Y P es menor que Q. También. P vale 75. Q vale 78. Entonces, mi opción correcta es la opción A. Ok. ¿Cuál era el comentario que les quería hacer para intuir el valor el valor del promedio? Bueno, si recordamos lo que platicamos en el video anterior,
decíamos que el promedio nosotros lo podemos visualizar como un grupo de vasos que tienen distintas cantidades de agua y en que cada uno de los vasos se busca que todos tengan la misma cantidad, donde los vasos que tengan mayor cantidad de agua le dan a los que tienen menos y así. Entonces, veamos qué pasa con nuestro conjunto de datos, que lo tenemos por aquí. Bueno, si vemos nuestro conjunto de datos, nuestra mediana es 75, entonces tenemos los datos mayores de la mediana y menores que la mediana. Entonces, si notamos lo siguiente, vean, podemos ver lo siguiente. Arriba de la mediana hay 77 y 78, o sea, aquí tenemos un intervalo de 3 dígitos, de 3 números, por decirlo aquí. En 3 números está todo esto. Y si nos fijamos en, bueno, si lo que es lo podemos ver de la siguiente forma también, para que se aprecie mejor. Recuerden que tenemos la recta numérica, entonces nosotros podemos ubicar como la mediana, medios, obviamente. Tenemos 75, tenemos 76, aunque no aparezca, pero lo vamos a colocar, 77 y 78. Entonces tenemos este intervalo, que estos son los de intervalo mayor que la mediana. Entonces para abajo vemos que hay una complicación. Los números están bastante alejados. Si nos vemos aquí nos tendríamos que mover 74, perdón, 73, 72, 71, 70 y aquí apenas llegamos al número que está más cercano a él. Y aquí solo para llegar a este intervalo de 70 o a esta parte de 70, estamos hablando que son 5 números los que hay que pasar, mientras que aquí solo son 3 para llegar al número mayor, y aquí son 5 solo para llegar a 70, que es el número más cercano a la mediana, pero todavía nos faltaría llegar hasta 66. ¿Qué sucede? Bueno, si recuerdan, nosotros platicamos que la moda, perdón, o sea, el promedio, no, que la media, o sea, el promedio, es el valor que es más sensible a la presencia de valores extremos. Entonces, al nosotros tener estos dos valores como 66, lo que sucede es que nuestra media inevitablemente va a tener que bajar, ser menor que la mediana. ¿Por qué? Porque los valores que tenemos arriba de la mediana no nos ajustan para equilibrar lo que faltan, los valores que están abajo de la mediana para tener todo en un equilibrio. Veámoslo así. Si nos fijamos aquí tenemos 78, 77. Aquí tenemos 2 arriba de la mediana y aquí tenemos 3 y 3. 70 abajo de la mediana son 5 los que le faltan. Entonces significa que tendríamos que agarrar estos 2 y 3 de aquí para dar aquí, para dar a este 70, solo para que este llegue a 75. Y aquí ya tendré, pero, ¿qué sucede? Ya aún no nos quedan como 3 para poder ofrecer. Y con estos 3 no nos ajustan para que 66 y 69 lleguen a 75. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que darle más números a los valores que están debajo de la mediana para hacer un equilibrio. Y al nosotros darles más números, lo que va a pasar es que el promedio va a ser va a ser menor que la mediana. Entonces ese es el dato que nosotros podríamos sacar de un solo, que el promedio iba a ser siempre el menor de los 3 valores que ya tenemos, porque vemos que si decimos que el promedio iba a ser menor que la mediana, y vemos que la mediana es menor que la moda, entonces el promedio siempre va a ser el menor de los 3 datos. Ok, pero si no, pueden hacer este dato de un solo directamente, sacar el promedio de forma rápida. Entonces nuestra opción correcta, opción A. Igual, aquí les queda este ejercicio que ya, como les decía, ya estaba explicado, pero yo lo quería comentar. Entonces aquí se da la misma explicación, tal vez con otras palabras y no tan a fondo. Entonces, bueno, que leer el primer ejercicio, vamos a ver un par más. Este ejercicio nos dice que el promedio, media aritmética, vean que colocan los dos conceptos y que son idénticos, promedio y media aritmética, de 3 números es mayor que 50. Si 2 de ellos son 47 y 48, entonces el tercer número podría ser. Entonces, analicemos qué nos dan aquí. Aquí nos dicen que tenemos 3 números. El promedio es, esto lo voy a poner en otro color para que lo diferenciemos. Me dice que el promedio
es mayor que 50 y me dan dos números de estos. Me dan que dos números son 47 y 48. Entonces me piden buscar el tercer número. Entonces recordemos cuál es nuestra fórmula para un promedio. Para un promedio de tres números, ¿cómo lo sacaríamos? Entonces tendríamos promedio en un lado, igual x1 más x2 más x3 entre 3, porque hay tres números. Entonces, ¿qué conocemos nosotros en esta fórmula a priori? Bueno, nosotros conocemos el promedio, nosotros conocemos dos números, entonces nos faltaría buscar un tercero. Procedemos a sustituir. El promedio me dicen que es mayor que 50. ¿Cómo podemos visualizar esto? Ok, podemos verlo de la siguiente forma. Ok, veámoslo así. Vamos a darle vuelta a esto. Va a ser la misma fórmula, solo que le vamos a dar vuelta para que no se confunda el valor de la unidad. Pues vamos a tener, decíamos nosotros que tenemos x más 1, x más 2, x más 3, entre 3, y esto aquí vamos a tener el promedio. Ok, entonces este es el resultado del promedio, los valores que se tienen y la cantidad. Entonces vamos a proceder a sustituir. Nosotros conocemos dos números, 47 más 48. Son los dos números que nosotros conocemos. Hay un tercer número que no conocemos, entonces solo lo vamos a dejar como x entre 3. ¿Cuánto me dicen que es el promedio? Bueno, el promedio me dicen que es mayor que 50. Entonces nosotros vamos a utilizar los símbolos de comparación de unidades. Vamos a utilizar mayor que 50. Y ese es nuestro promedio hablar. Entonces tenemos, es que el promedio es, voy a borrar esto que siento que está muy abajo. Entonces tenemos 47 más 48 más x, que es el tercer número que andamos buscando, entre 3 debe ser mayor que 50, que es el promedio. Pongo este símbolo de mayor que 50, lo pongo para que después no tengamos problemas al momento de la respuesta, porque ya ven que, ya vamos a ver que a veces si lo colocamos con un igual, puede llegar a confundirse. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Bueno, en este punto vemos que tenemos una inecuación. ¿Qué es una inecuación? Bueno, una inecuación es un conjunto de proposiciones que en vez de una igualdad, con valor de igual aquí, tiene un valor de mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. Y se resuelve de la misma forma que nosotros resolvemos una ecuación, que es despejando. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo procedemos a hacer. Vamos a tener 47 más 48 más x. Este 3 aquí está multiplicando. Bueno, aquí está dividiendo, perdón. Va a pasar a este lado a dividir. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? Si multiplicamos 3 por 50, vamos a tener que eso es 150. Y aquí solo nos queda despejar para x. 47 más 48 nos da 95. Entonces tenemos 95 más x mayor que 150. Entonces nos va a quedar, me voy a mover para aquí. Voy a continuar por aquí. Entonces voy a tener, ¿qué va a ser? Vamos a tener x mayor que 50 menos 95. Porque aquí en un lado está sumando, en el otro va a pasar a restar. Entonces tengo x, bueno, x mayor que 50 menos 95, entonces me va a quedar x mayor que 55. Ok, y aquí llegamos. Tenemos que x, que el tercer número podría ser cualquier x mayor que 55. Ojo, porque les contaba la importancia de tener este símbolo de mayor que. Bueno, porque vemos que ahí nos dice x, hay que saber leer esto, x mayor que 55. Si vamos a nuestras opciones que tenemos, vemos que solo hay un dígito mayor que 55, que es 56. Esa sería la opción correcta.
Entonces nuestra respuesta correcta es 56 por este símbolo que tenemos aquí, que significa que x es mayor que 55. ¿Por qué viene este mayor? Porque acordémonos que en el enunciado nos dice que el promedio es mayor que 50. No nos dice si es 53, 58, solo nos dice que es mayor que 50. Por eso también a nosotros no se nos dice qué número es, sino qué número podría ser. Porque aquí mayor que 55 podría ser 100, podría ser 120, podría ser 78. X solo tiene que ser, la respuesta solo tiene que ser mayor que 55. Y aquí el único número mayor que 55 es 56. Opción correcta, la opción A. Igual, si quieren comprobar, sustituyen este 56 que nosotros encontramos aquí en la fórmula y este número que les quede aquí les debe dar mayor que 50. Por ejemplo, si yo sustituyo el 56 en esta X, a mí me quedaría 95 más 56, que es 151. Entre 3 me da 50.33. 50.33 es mayor que 50. Sí, es mayor que 50. Entonces vemos que estamos en lo correcto. Porque ¿qué pasa si ponemos 51? Si pongo 51 y lo sustituyo aquí, me queda 50 mayor que 50. Y eso no es cierto. 50 es igual a 50, pero no mayor. Entonces vemos que la opción correcta es la opción A. Bueno, eso es con este ejercicio. Vamos a ver un último ejercicio y los demás ustedes van a quedar. Entonces nos dice este ejercicio: si la mediana de 5 números consecutivos es 51, ¿cuál es el promedio de estos 5 números? Entonces, a nosotros nos plantean números consecutivos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer solo como unas pequeñas líneas para pensar en los números, nada más. Esto es solo para que sea un poquito más bonito. Entonces a mí me dice que la mediana de 5 números consecutivos es 51. Bueno, nosotros sabemos que la mediana es el elemento central. Entonces este número de aquí, que está justo en medio, sería 51. Y aparte, ¿qué otro dato me dan? Me dicen que son números consecutivos. Entonces, como son números consecutivos, para arriba tendríamos 52 y 53. Y abajo tendríamos 50 y 49. Ahora me piden a mí calcular la mediana el promedio de esto. Y aquí es bastante fácil. Tenemos dos formas: hacer las sumas y dividir entre 5, o darnos cuenta de lo siguiente, que es también utilizando el concepto de promedio que platicamos, el de los vasos. Si nos vemos aquí, arriba de 51, como son números consecutivos, es bastante fácil ver esto. Aquí tenemos que hay uno arriba de la mediana y aquí uno bajo la mediana. Entonces lo que vamos a hacer es que de este 52 se le pasa un 1 a este. Aquí a 52 le restamos 1 y se lo sumamos a 50. Entonces nos quedaría 51 y 51. Y en 53 hacemos lo mismo. Aquí 53 está 2 arriba de la mediana y 49 está 2 debajo de la mediana. Entonces a 53 le quitamos 2 y esos 2 se los damos a 49. Entonces nos queda 51 y se fijan al final, podemos llegar a que todos sean 51. Y como todos son 51, nuestra respuesta correcta sería la opción C, 51. Esto siempre va a suceder. Siempre que tengamos números consecutivos, la mediana va a ser igual al promedio en números consecutivos. Es un dato a tener en cuenta. Ok. Bueno, aquí aparte les van a quedar otra serie de ejercicios para que ustedes puedan contestar. Aquí van a tener que calcular un promedio y verificar quién es el que tiene el mejor promedio. Aquí este es un ejercicio muy similar al primero, al que hicimos, al ejercicio 25, a este, el promedio, buscando el tercer número. Aquí lo que vamos a buscar es, vamos a buscar un promedio también. Vamos a buscar el promedio. Entonces nos dicen que la suma de A, B y C es 48 y nos dicen cuánto vale D. Entonces nos piden calcular el promedio de A, B y C y D. Entonces en este les recomiendo que ustedes pongan cómo quedaría la fórmula del promedio. Se la voy a escribir aquí de un solo. Entonces la fórmula para el promedio aquí quedaría A más B
más C más D. Todo esto entre 4 sería igual al promedio. Igual al promedio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Bueno, qué datos nos dan a nosotros y cómo los podemos sustituir aquí. Aquí es bastante claro. Ya nos dan cuánto vale D y cuánto vale lo otro. Espero que ahí ustedes lo puedan tomar. Y hay otra serie de ejercicios para que puedan contestar aquí. Estos dos últimos ejercicios, el ejercicio 24 y 25, que se ven como un poquito más difuminados, son ejercicios específicos para la gente que va a hacer la prueba PAM, la gente para ingeniería. Entonces, aquí en estos dos ejercicios, yo lo que sí les diría es que analicen bien los conceptos de media, mediana y moda, y vean cómo se dan las opciones que se dan aquí. Esta es no hay que hacer tanto cálculo aquí, sino pensar bien en los conceptos y en las situaciones que se están presentando. ¿Ok? Y por último, lo que les quería comentarles también de este tipo de respuestas. Este tipo de formato de respuestas se encuentra tanto en la PA como en la PAM. Entonces, para este tipo de formato de respuestas, bueno, este ejercicio lo pongo aquí porque es un ejercicio de promedio, o sea, estadística, pero este formato de respuestas es algo especial, no se contesta similar a los demás. Entonces, para este formato de respuestas, les voy a dejar eh, un link para que puedan ver un video que también realizamos como parte de esta tutoría de cómo contestar la prueba en general y esta parte también en específico y algunos consejitos que se dan ahí. Entonces, por este video sería todo, así que muchas gracias.